Mañana será la marcha, la movilización convocada en Capital Federal, aunque se va a reproducir en diferentes lugares de la Argentina, con las consignas de la democratización de la justicia y en contra de la composición actual de la Corte Suprema de Justicia. Esto ha derivado en múltiples debates sobre la necesidad de una reforma judicial, pero también sobre las disputas políticas que hay alrededor de esta situación, porque más allá de la mirada judicial, que naturalmente debe existir, sobre los mecanismos técnicos que refieren a una reforma, aquí hay sobre todo un debate político de lo que debe suceder con la justicia en el país y sobre el rol que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia. Pero para analizar este contexto y anticiparnos un poquito, Mari, a lo que va a suceder mañana, vamos a sumar al ex fiscal de Cámara, integrante de Justicia Legítima, el doctor Jorge Medina. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy Un gusto bien. estar con ustedes. Doctor, lo primero que queremos consultarle es si usted cree que es necesario comenzar a visibilizar la situación de la Corte Suprema de Justicia y si hay también una necesidad de debatir una democratización de la justicia en la Argentina. Mire, Pablo, digamos que desde el punto de vista institucional, el Poder Judicial en los últimos años es el que más en tela de juicio ha estado permanentemente por cuanto no le da a la gente la respuesta que demanda. Ya el Martín Fierro decía que la justicia es una telaraña que atrapa al bicho más chico. Y entonces se transforma, por lo menos lo que a mí atañe, que fue la justicia penal, y lo sigo viendo como profesor de Derecho Procesal Penal, una profunda reforma para que justamente se terminen con determinadas prácticas que lleva adelante el Poder Judicial, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Yo siempre digo que es una justicia con un neto corte patriarcal, un corte machista, un corte clasista, y me hago cargo de esto porque lo he visto durante 40 años de ejercicio dentro del Poder Judicial. Es necesario democratizar la justicia, que deje de ser un lugar de élite para transformarse en un servicio, ¿sí? En un servicio de justicia en relación con la gente, con el pueblo. Lamentablemente vemos que hace años ese Poder Judicial ha sido cooptado por signos ideológicos de derecha, que son ultraconservadores y tienen todo un sesgo, como decía yo antes, elitista, que no le hace nada bien a la gente común, al ciudadano de a pie. Hoy en día deberíamos tener una justicia totalmente descentralizada, la posibilidad, por ejemplo, de sectorizar de justicia en el territorio. Es decir, se impone una profunda reforma de un Poder Judicial que está asentado en un esquema decimonónico, en la etapa en que nuestras sociedades eran totalmente distintas. Entiendo yo que se necesita un ayornamiento para que la República, la cosa pública, lo que es de todos los ciudadanos por igual y no de un grupo de ciudadanos, pueda llegar a cumplir su función. Medina, ¿qué significa democratizar la justicia? ¿Tiene que ver con el número de integrantes de la Corte, la manera en la que se designan los jueces? ¿Por dónde pasaría ese cambio que se está pidiendo para el Poder Judicial? Tiene que ver con todo, tiene que ver con lo que usted señala y tiene que ver también con un control por parte de otros poderes de la justicia, que se ha visto involucrada por estar siempre al servicio del poder de turno. Es decir, hay que evitar que la justicia caiga en la tentación de ser utilizada a través del lawfare, a través de lo que se denomina el carpetazo, por el Poder Judicial de turno,
el poder político de turno, que termina haciendo un daño terrible en la credibilidad del Poder Judicial. Entonces, es lo que se debe modificar, lo propio con el mecanismo de selección de los jueces, porque debe hacerse algo mucho más transparente, algo que el ciudadano común pueda controlar y determinar que si una persona está o no capacitada para ocupar tan alto cargo como es la de decidir la vida y sobre los bienes de sus semejantes. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la designación de quienes están a cargo de justicia y transparentar la actividad de la misma. Doctor, en este sentido, ¿usted estaría a favor de que los jueces y juezas sean elegidas por el voto popular? Sí, tanto por el voto, tanto jueces, juezas y fiscales. Acá hay todo un debate, por cuanto se manifiesta que si el juez es elegido va a ir de la mano de un grupo partidario. Y hay una cuestión que es insolayable, Pablo. Política se hace permanentemente y se hace en todos los ámbitos, se hace en la actividad de ustedes, periodística y de comunicación, se hace dentro del Poder Judicial. Entonces es una suerte de maquillaje por ahí la independencia del Poder Judicial. Entiendo yo que en todo caso las fuerzas políticas pueden poner a sus mejores hombres para tener la posibilidad de acceso a la justicia y que sea el ciudadano común sobre la base de la historia personal y profesional de esos candidatos quienes sean elegidos finalmente para poder cumplir con el cometido de la Administración de Justicia. Bien, ¿por qué se ha convocado esta movilización el 1 de febrero? Esto fue una cuestión totalmente, una autoconvocatoria. Es decir, una cuestión totalmente espontánea, no partidaria, ¿sí? A partir de ello se estableció, hay determinados referentes como el juez Ramos Padilla, como distintos sectores dentro del Poder Judicial que se han puesto a la cabeza de esto porque en definitiva sabemos de qué se trata. ¿Qué es lo que hay que modificar habiendo estado en el saber hacer de la justicia? Entonces, esta, convocatoria absolutamente espontánea, absolutamente popular, tiene que ver porque lo estamos viendo permanentemente, lo estamos viendo en los femicidios que estamos sufriendo, estamos viendo en poderosos que no van a dar a la cárcel porque tienen una suerte de garantía de impunidad. Tiene que ver con los humildes que sí van a la cárcel porque no tienen la posibilidad de un acceso digno a una defensa como corresponde. Tiene que ver con la necesidad de responder a los reclamos de trabajadores y trabajadoras que muchas veces son, pospuestos sus derechos o coartados sus derechos por una justicia que no es o tarda en reparar el daño que ha sido causado. Todos vemos, por ejemplo, una casa acá en Río Cuarto, una de las tantas, una casa de electrodomésticos, cerró sus puertas en todo el país y dejó cientos de trabajadores en la calle y todavía siguen estando en esa situación sin que haya habido realmente una medida reparadora de esa situación. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, doctor, sí. Hace algunas horas hablaba con un dirigente que forma parte de la movilización y me decía, la situación de la justicia no la van a resolver los abogados, la van a resolver la política, ¿no? Así está esta definición, ¿no? Que era un problema más de políticos que de abogados. Ahora, la política viene hablando de la reforma judicial durante mucho tiempo y aquí parece haber nuevamente una representación de esa grieta, ¿no? Los que están a favor de sostener este sistema, de sostener a esta Corte Suprema de Justicia y los que creen que debe haber un cambio a partir de la descripción que usted realizaba. ¿Cree que se está dando el tiempo político para que estos cambios que se van a reclamar en la movilización de mañana se puedan concretar?
Y totalmente, Pablo, totalmente. Yo creo que hay cuestiones que la democracia ha procrastinado por años y que se hace necesario como sociedad y teniendo ya determinado grado de madurez, justamente poner el acento en lo institucional. Y tiene que ser una reforma que sea un salto hacia adelante, que sea una justicia mucho más moderna, que sea una justicia efectiva y sobre todo que sea una justicia transparente y cuyos miembros, como digo yo, estén totalmente alejados de círculos de poder que utilizan a los miembros del Poder Judicial para llevar adelante sus fines. Nosotros la ley de medios, por ejemplo, estuvo directamente planchada por distintos recursos de amparo que jueces, amigos de los sectores políticos que eran perjudicados por esa ley de medios, se sentían perjudicados, normalmente eran los medios hegemónicos del país, lograron a través de esas medidas judiciales que no se hiciera o no se plasmara la voluntad popular de una ley de medios, que fue algo que fue votado por el Congreso con las mayorías correspondientes, fue promulgada por el Poder Ejecutivo y algunos jueces oscuros utilizados por este tipo de poderes lograron desactivar por completo hasta que quedó en una suerte de no vigencia que aún no se ha recuperado. Doctor, queremos agradecerle muchísimo este análisis, vamos a recuperarlo mañana, darle continuidad a este tema que es central, la situación de la justicia, la institución más cuestionada en los últimos años en el país y que sin embargo parece no encontrar por lo menos un ámbito real de discusión, de debate que conduzca hacia un cambio profundo de las estructuras judiciales. Habrá que ver qué sucede a partir de la marcha. Un abrazo, muchas gracias, doctor. Un gusto como siempre, que tenga buenos días. Ha sido muy amable.